our study of eschatology in the Reformation and modern church, En nuestro estudio acerca de la escatología en la Iglesia moderna, we come to the return of amilenialism. llegamos al retorno o el regreso del amilenialismo. So we saw the rise of postmillennialism, Así que vimos el levantamiento del postmilenialismo, the resurgence of premillennialism, el resurgir del premilenialismo, and now we come to the return of amillennialism. y ahora vamos a ver el regreso del amilenialismo. Now, I've told you that the debate in the 19th century Entonces les decía que el debate en el siglo XIX was between postmillennialism and premillennialism. fue entre el postmilenialismo y el premilenialismo. But in the mid to late 20th century, a different debate took its place. Pero a mediados del siglo XIX, un nuevo debate tomó lugar. This was the debate between resurgent amillennialism Fue el debate entre el amilenialismo resurgente and a dominant dispensationalism. y el dispensacionalismo dominante. Perdón, eso fue a finales del siglo XX. These are the two main players in the 20th century. Estos fueron los dos principales exponentes en el siglo XX. It's unnecessary to multiply witnesses to this, No es necesario el tener múltiples testigos de esto, but there are many statements by postmillennialists and historic premillennialists pero hay muchas declaraciones del postmilenialismo y el premilenialismo histórico which simply assume that amillennialism and dispensationalism are the two major opponents in the eschatological match que today. simplemente asumen que el amilenialismo y el dispensacionalismo son los dos mayores oponentes en este encuentro escatológico. There's been doctrinal advance in the 20th century, Ha habido algún avance doctrinal en el siglo XX and this has been the emergence of the consensus that there are four basic views y eso ha sido a que llegáramos a saber que hay un consenso entre las cuatro posturas mayoritarias of eschatology held by Bible-believing Christians. en cuanto a la escatología por cristianos que creen en la Biblia. And in a previous lecture, I've specified what those four views are. Y en la lección pasada ya miramos cuáles eran esas cuatro posturas. Dispensational premillennialism, El dispensacionalismo, historic premillennialism, el premilenialismo histórico, amillennialism, el amilenialismo and postmillennialism. y el postmilenialismo. Now, dispensational premillennialism holds to the doctrine of the premillennial return of Christ. Ahora, el premilenialismo dispensacional sostiene la doctrina de un retorno de Cristo premilenial. And we've seen that it's distinguished from historic premillennialism Y vemos que se distingue del premilenialismo histórico by the church Israel distinction, por cuanto hacen la distinción entre Israel y la Iglesia, upon which is built the doctrine of pre-tribulationism. en la cual se sostiene su doctrina del pretribulacionismo. Now, I've given you different ways of classifying these four views before, Ahora, yo les di varias formas en las cuales se pueden clasificar estas cuatro puntos de vista antes. so I'm simply going to pass over this material. Those charts should be familiar to you. Entonces simplemente voy a pasar este material porque ya ustedes vieron estos cuadros con los cuales están familiarizados. Notice here that in this chart, I use the term chiliastic Miren que en este cuadro yo uso el término quiliástico, as well as the term millennial. igual que el término milenio. Millennial and chiliastic are synonyms. Milenial y quiliástico son sinónimos. And so we see that there is a basic difference between premillennial views of eschatology and anti-premillennial views. Y vimos que hay una distinción entre puntos de vista milenial y puntos de vista antiquiliásticos o antimileniales. Now, in studying the return of amillennialism, Entonces, al estudiar el retorno del amilenialismo, we're going to look successively at its setting, sources, and synthesis. vamos a ver entonces cómo ocurrió, sus fuentes y su síntesis. First of all, its setting. Primero que todo, el cómo ocurrió. The story of how postmillennialism became the dominant eschatological system of evangelicals La historia de cómo el postmilenialismo se convirtió en el sistema escatológico dominante de los evangélicos in the 17th and 18th century entre los siglos XVII y XVIII, has already been related. ya eso lo hemos visto. Thus, it was not controversy between the old Augustinian amillennialism Y cómo no hubo controversia entre el antiguo agustinianismo, el amilenialismo del antiguo agustinianismo y el premilenialismo, and premillennialism, which marked the conflict of the 19th and early 20th century. el cual marcó el conflicto escatológico en el siglo XIX y el siglo XX temprano.
As I've said, it's the controversy between postmillennialism and premillennialism. Lo cual, como les decía, lo que fue preeminente allí fue la controversia entre el premilenialismo y el postmilenialismo. So both sides in the controversy of the 19th century Entonces, ambos lados de la controversia del siglo XIX shared a common faith in a millennial golden age. compartían esa fe en un milenio que se refería a una época dorada. And the question was only this: Y la pregunta era solamente esta. was Christ going to come before that millennial golden age ¿Iba a venir Cristo antes de esa época de la era dorada milenial or after it? o después de ello? Now, in this debate between premillennialism and postmillennialism, Así que en este debate entre el postmilenialismo y el premilenialismo, it's clear that premillennialism triumphed among Bible-believing Christians. nos dimos cuenta que el premilenialismo fue el que triunfó entre los creyentes de la Biblia. Although postmillennialism did survive among some conservative Reformed thinkers, Aunque el postmilenialismo sobrevivió en algunos círculos de pensamiento reformado and has been the view of a small but vocal wing of Reformed theology even till this day. y ha sido abogado por muchos teólogos reformados aún hoy día. I think there were three reasons for the triumph of premillennialism. Y creo que hubo tres razones que dieron causa al triunfo del premilenialismo. First of all, there was the association of postmillennialism with the optimistic rationalism of the age. Y fue la asociación entre el postmilenialismo y el racionalismo optimista que marcaba esa era. The age of reason, La era de la razón, also called the modern age, también llamada la era moderna or the Enlightenment, o la era de la iluminación, which began about the year 1700. la cual comenzó al principios del siglo 1700, 1700. en los años 1700, Was marked by not only rationalism no fue marcada no solamente por un racionalismo and a rejection of divine revelation, y un rechazo de la revelación divina, but also by a great deal of optimism sino también marcada por un gran optimismo about the ability of human reason de esa habilidad a la razón humana to perfect humanity de llegar a esa humanidad perfecta and to bring in a kind of golden age. y el que pudiera traer esa época dorada. Now, conservative biblical postmillennialism, Entonces, los conservadores cristianos que creían en el postmilenialismo, like that held by Jonathan Edwards, como hablábamos, por ejemplo, de Jonathan Edwards, was very different in its foundation era muy diferente en sus fundamentos from modernism. al modernismo. But both agreed in this. Pero ambos estaban de acuerdo en esto. They agreed that the world was going to get better and better, Ellos estaban de acuerdo en que el mundo se iba a poner mejor y mejor and a golden age was coming. y que una época dorada iba a venir. And so suddenly, Así que de repente, conservative biblical postmillennialism los del postmilenialismo conservador y bíblico was associated with a liberal modernistic rationalism fueron asociados con ese modernismo liberal, ese racionalismo, and its optimistic view of humanity. en su manera optimista de ver la humanidad. And liberal Christianity Y la cristiandad liberal tended to postmillennialism tendía al postmilenialismo as more suited to its desire to accommodate itself to modernism. el cual ese era el pensamiento que más se acomodaba a ese deseo modernista, a ese pensamiento modernista. And so, Bible-believing Christians, Entonces estos cristianos creyentes de la Biblia being suspicious of modernism se sospechaba del modernismo de ellos and its rationalistic optimism, y de su optimismo racionalista, tended to associate the old postmillennialism se tendía entonces a asociar a los que creían anteriormente en el postmilenialismo with liberal Christianity. con esa cristiandad liberal. A second reason for the triumph of premillennialism Otra razón para el triunfo del yes, premilenialismo is, as I have told you, their emphasis on the imminent return of Christ. era, como les decía, su énfasis en el inminente retorno de Cristo. Because they
Because the imminent return of Christ is clearly taught in the New Testament, Ya que claramente el inminente retorno de Cristo es enseñado en el Nuevo Testamento, to many Bible-believing Christians, que muchos creyentes que creen en la Biblia it seemed impossible to reconcile this teaching les parecía imposible reconciliar esta enseñanza with postmillennialism, con el postmilenialismo, which taught that the triumph of the gospel, el cual enseña que el triunfo del Evangelio, the golden age of the church, la época dorada de la Iglesia, and more immediately the death and intermediate state of the Christian in heaven, y aún más la muerte y el estado intermedio de los cristianos en el cielo, were what filled the expectation and horizon of the believer. era lo que llenaba la expectación del levantamiento de los creyentes. In contrast to that, Bible-believing Christians said Y en contraste de eso, otros creyentes enraizados en la Biblia, that our hope is the second coming of Christ. que la esperanza es la segunda venida de Cristo. And it seemed clear that postmillennialism obscured that hope. Y para ellos era claro que el postmilenialismo hacía que esa esperanza no se viera tan clara. And so they tended to adopt premillennialism. Entonces ellos tenían que adoptar el premilenialismo. Another thing that was involved in the triumph of premillennialism, Otra de las cosas en las cuales ayudó al triunfo del premilenialismo and more especially the destruction of postmillennialism, y también a la destrucción del postmilenialismo, were the events of the 20th century. fueron los eventos del siglo XX. These events were also significant Estos eventos también fueron significativos for the destruction of modernism and its optimistic view of humanity, para la destrucción del modernismo y su manera optimista de ver la humanidad, and have brought in what is called postmodernism, lo cual trajo lo que es conocido como posmodernismo, which, while it's still rationalistic, que aunque igual es racionalista, with its emphasis on human reason, el cual pone el énfasis en la razón humana, is no longer optimistic ya no es más optimista about the ability of human reason acerca de la habilidad de la razón humana to achieve ultimate truth. para lograr la verdad suprema. But we all know what happened in the 20th century Pero nosotros sabemos que ocurrió en el siglo XX, to destroy the optimism of both modernism and postmillennialism. lo cual destruyó el premilenialismo y el postmilenialismo. There was the First World War Vino la Primera Guerra Mundial, that decimated a whole generation of European young people. lo cual desanimó a toda una generación de jóvenes europeos. Here, the most supposedly advanced nations in the world Allí estaban supuestamente las naciones más avanzadas del mundo, were tearing each other's throats out, tearing each other's throats out, que se estaban ahí estrangulando entre ellas, with a violence and ferocity con una violencia y ferocidad unknown in the history of the world. nunca antes vista en la historia del mundo. And yet, this war was called the war to end all wars. Entonces, esta guerra fue llamada the end of all the wars, Yes. el fin de todas las guerras, By Woodrow Wilson, the President of the United States, que trajo la renuncia de uno de los presidentes de los Estados Unidos, when he advocated the United States joining in the First World War. lo cual abogó porque Estados Unidos se uniera a la Primera Guerra Mundial. But of course, it was not the war to end all wars. Pero esta no fue la guerra que terminó todas las guerras. Only 20 years later, Sí, inmediatamente, 20 años después, as Germany had fallen under the domination of fascism and Hitler, cuando la Alemania cayó bajo el fascismo de Hitler and Russia under the domination of communism and Stalin, y Rusia bajo el comunismo de Stalin, the Second World War erupted, la Segunda Guerra Mundial emergió, even more violent and destructive than the First World War. incluso más violenta y destructiva que la Primera Guerra Mundial. And it certainly was not the war to end all wars, Así que ciertamente no fue esta la guerra que acabó con todas las guerras, because immediately upon the end of the Second World War porque inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial arose the Cold War, vino la Guerra Fría, when nuclear-armed America and Russia cuando América y Rusia bajo esta guerra nuclear threatened to annihilate each other, and with them most of the world. se amenazaban en aniquilarse el uno al otro y junto con ellos a gran parte del mundo. And of course, in conjunction with all these things, Y por supuesto, en conjunto con todas estas cosas, there was the horrific violence and persecution
Hubo esta violencia que emergió y persecución of Hitler against the Jews, de Hitler contra los judíos. of Stalin killing 50 million Russians to keep himself in power, Y también Stalin matando a más de 50,000 rusos para mantenerse en el poder, of Mao Zedong in China, como Mao Zedong en China, and the Khmer Rouge in Cambodia, y también en Camboya, no escuché bien el nombre. and violence and bloodshed unknown on this scale in the history of the world. La violencia y el derramamiento de sangre nunca había sido visto como en este momento en la historia de la humanidad. Filled the 20th century Eso fue lo que llenó el siglo XX and annihilated the optimism of postmillennialism y and aniquiló modernism. el optimismo del postmilenialismo y del racionalismo. Of course, world events should not dictate our eschatology, Y claro, como sabemos, los eventos del mundo no deben dictar nuestra escatología, although very often they have had a profound effect on the way men have interpreted biblical aunque prophecy. claramente los eventos han tenido mucha influencia en la manera que los hombres interpretan la profecía bíblica. Napoleon, El polio, the French Revolution, la Revolución Francesa, the establishment of the State of Israel, el establecimiento del Estado de Israel, all of these have been viewed through the lens of prophecy todos estos han sido vistos con los lentes de la profecía and seen as the fulfillment of prophecy. y se han visto como cumplimiento de profecía. But even though world events should not govern our view of prophecy, Y entonces, ya que vemos que los eventos en el mundo no pueden gobernar como la manera como miramos la profecía, the destruction and disappointments of the 20th century, la destrucción y la decepción del siglo XX for many people, drove the last nails in the coffin of postmillennialism. fue como que lo que puso los últimos clavos sobre la tumba del postmilenialismo. And of course, it's not surprising Y claro, no es de sorprendernos that the eschatology adopted by Christians during that period, que la escatología adoptada por los cristianos durante ese periodo, dispensationalism, fuera el dispensacionalismo, is characterized by a very pessimistic view el cual se caracteriza por una manera pesimista de ver los eventos, of both the church and the world. tanto en la iglesia como en el mundo. A third and final reality set the scene for the return of amillennialism. Entonces, una tercera realidad fue la que produjo el terreno para el retorno del amilenialismo. In the fundamentalist movement in the United States, En el movimiento fundamentalista en los Estados Unidos, two groups had allied together to fight modernism. dos grupos se juntaron para pelear el modernismo. These were conservative reformed thinkers Eran reformados con pensamiento conservador and churches e iglesias and premillenarian fundamentalist churches. y fundamentalistas premileniares. These two groups had allied to fight modernism, Estos dos grupos se aliaron para luchar contra el modernismo. and they were allied in the original founding of Westminster Seminary in Philadelphia. Entonces, ellos se reunieron en el Seminario Westminster en Philadelphia. En Filadelfia, and which had been formed under the leadership of J. Gresham Machen. los cuales se reunieron bajo el liderazgo del reformado J. Gresham Machen. But soon after the erection of that, the establishment of that seminary, Pero luego del establecimiento de este seminario, fundamentalists and premillennialists left that seminary los fundamentalistas y los premilenialistas abandonaron este seminario and established both their own Presbyterian seminaries y ambos fundaron sus propios seminarios presbiterianos and their own Presbyterian denominations. y sus propias denominaciones presbiterianas. That's the setting for the return of amillennialism. Ese es como el escenario para el retorno del amilenialismo. Now I want to talk about the sources of it. Quiero hablar ahora de las fuentes de ello. Even though the disruption of Westminster Seminary Aunque vimos cómo se separó esta gente que primero se había unido para hacer el seminario Westminster. was mourned by people like Wilbur Smith, Was what? More? mourned. I don't get that. It made them sad. Y que hizo que personas como Wilbur Smith se entristecieran. Yet, what remained at Westminster Seminary Lo que quedó del seminario Westminster was a purified Reformed witness
fue un testigo reformado, purificado, that was the center of a major assault on dispensationalism. que fue el centro del mayor asalto al dispensacionalismo. Of course, others have attacked dispensationalism. Claro, otros habían atacado el dispensacionalismo. The remnants of postmillennialism also called it names. Lo que quedaba del postmilenialismo también atacaron el dispensacionalismo. Postmillennialists love to call dispensationalism Los postmilenialistas amaban llamar a los dispensacionalistas pessimillennialism. como pesimilenialistas. But the major resistance to dispensationalism Pero la mayor resistencia al dispensacionalismo came from amillennialism in the 20th century. vinieron de los amilenialistas del siglo XX. Now let's look at the synthesis. Veamos ahora la síntesis. The amillennialism which returned to assault dispensationalism in the 20th century El amilenialismo que retornó a atacar el dispensacionalismo en el siglo XX had matured and become wiser through the conflict había madurado y se había vuelto más sabio al observar el conflicto that they had observed between premillennialism and postmillennialism. que ellos habían observado entre el premilenialismo y el postmilenialismo. First, it was an amillennialism that had learned that the New Testament did emphasize the expectation and nearness of Christ's second coming. Por ejemplo, el amilenialismo había aprendido que ciertamente el Nuevo Testamento enseña con claridad el retorno inminente del Señor Jesucristo. This was the true hope of the believer, Que esta es la verdadera esperanza del creyente. not death, No la muerte, not the millennial golden age. no esperar una época dorada, un milenio. A second thing that amillennialism had learned was this. Otra cosa que el amilenialismo había aprendido era esta. It was an amillennialism that wanted to distance itself from the charge of allegorizing and spiritualizing. Los amilenialistas tenían el deseo de distanciarse a sí mismos de la acusación de que ellos espiritualizaban y alegorizaban. That premillennialists brought against it. Era lo que los premilenialistas traían contra ellos. And it was also an amillennialism that was now aware of the emphasis of the Bible on an earthly reign of Christ. Y también los amilenialistas se dieron cuenta del énfasis que hace la Biblia a un reinado terrenal de Cristo. And so it lays emphasis on the doctrine of a redeemed earth. Y entonces ahora ellos ponían énfasis en la doctrina de la tierra que habría de ser redimida. And so amillennialism of the late 20th century incorporated in itself two perspectives, Entonces el amilenialismo a finales del siglo XX tenía en sí mismo dos perspectivas, which had been associated with premillennialism in the past. las cuales estaban asociadas con el premilenialismo en el pasado. It accepted and embodied the doctrine of the nearness of the second advent of Christ, Aceptaron e incorporaron la doctrina del regreso inminente corporal de Cristo, and it emphasized the necessity of an earthly fulfillment of the promises of the Old Testament. y hablaba acerca de reafirmar el cumplimiento terrenal de las profecías del Antiguo Testamento. And I think here I need to give you the exact words of a quote by Anthony Hoekema Y creo que aquí debo darle las palabras exactas de una cita de Anthony Hoekema in his book entitled The Bible and the Future, de su libro llamado La Biblia y el Futuro. which, if that book were available in Spanish, that is a book I've often used as a textbook. Y ese es uno de los libros que yo generalmente uso como libro de texto para este curso. But I want you to see carefully this quotation from Hoekema. Pero quiero que vean con cuidado la cita de Hoekema de este libro. Dispensationalists accuse us amillenarians of spiritualizing prophecies. Dice, los dispensacionalistas nos acusan a los amileniales de espiritualizar la profecía So as to miss their real meaning. y que así pierden su real significado. Waldron says, Por ejemplo, Waldron dice, the many promises made to Israel muchas promesas hechas a Israel are given one of two treatments by amillennialists. se le da una o dos maneras de verlo por los amilenialistas. By the traditional Augustinian amillennialism, Para el amilenialista tradicional agustiniano, these promises are transferred by spiritualized interpretation estas promesas son transferidas al espiritualizar la interpretación de la iglesia to the church. a la iglesia. The church today is the true Israel Que la iglesia de hoy es el verdadero Israel and inherits the promises which Israel lost in rejecting Christ. y hereda las promesas que Israel perdió al rechazar a Cristo.
The other more modern type of amillennialism El otro y más moderno tipo de amilenialismo holds that the promises of righteousness, peace, and security sostienen que las promesas de justicia, paz y seguridad are poetic pictures of heaven and fulfilled in heaven, son figuras poéticas del cielo y que serán cumplidas en el cielo, not on earth. no en la tierra. On a later page, En una página más adelante, after quoting and referring to a number of prophetic passages después de citar y referirse a un número de pasajes proféticos about the future of the earth, acerca del futuro de la tierra, Waldron goes on to say, Waldron dice también, by no theological alchemy bajo ninguna alquimia teológica should these and other countless references to earth deben hacerse esta incontables referencias a la tierra as the sphere of Christ's millennial reign como la esfera del reinado milenial de Cristo be spiritualized deben ser espiritualizadas to become the equivalent of heaven, para convertirse en el equivalente al cielo, the eternal el state, estado eterno, or the church as amillenarians have done. o la iglesia como los amilenarios han dicho. To the above, we may reply A lo que se dijo debemos responder that prophecies of this sort should not be interpreted as referring either to the church of the present que esa profecía no debe ser interpretada como refiriéndose ni a la iglesia en el presente tiempo or to heaven, o al cielo, if by heaven is meant a realm somewhere off in space, far away from earth. como si al cielo se nos refiriéramos o a algo que está por allí en el espacio, lejos de la tierra. Prophecies of this nature Las profecías de esta naturaleza should be understood as descriptions deben ser entendidas como descripciones in figurative language, en to be lenguaje sure, figurativo para estar seguros of the new earth which God will bring into existence after Christ comes again. de la nueva tierra que Dios traerá a existencia después del retorno de Cristo, A new earth which will last not just 1,000 years, a una tierra que va a durar no solo 1000 años, but forever. pero eternamente. And so I've tried to lay out what Hokema is saying there Entonces traté de hacer un esquema de lo que Hokema está diciendo allí, about the differences between the old amillennialism entre la diferencia entre los antiguos amilenialistas and the new amillennialism. y los nuevos amilenialistas. Old amillennialism tended to take Old Testament prophecy Los antiguos amilenialistas tendían a tomar las profecías del Antiguo Testamento and see it as fulfilled in a glorious heaven y verlas como que se cumplían en un cielo glorioso or a glorious church of the present age. o una iglesia gloriosa del presente siglo. But the new amillennialism Pero el nuevo amilenialista sees the ultimate fulfillment of Old Testament prophecy ve el cumplimiento final de las profecías del Antiguo Testamento in a glorious new earth. en una gloriosa nueva tierra. And so Christ's reign is earthly, Entonces, de esa manera, el reino de Cristo es terrenal and there is an earthly fulfillment y hay un cumplimiento terrenal of these prophecies, de esta profecía, but it is not a millennial fulfillment. pero no es un cumplimiento milenial. Whether it was through the assault of its enemies, Entonces, ya sea que fuera al asalto de sus enemigos or perhaps also from its own inherent instability, o por su propia inestabilidad inherente, the classical dispensationalism of Darby and the Schofield Reference el Bible clásico dispensacionalismo de Darby y de la Biblia de referencia Scofield has shown a clear tendency to splinter and modify itself in recent years. ha mostrado una tendencia a separarse y a modificarse en los años recientes. Grover Gunn and Curtis Crenshaw, Por ejemplo, Grover Gunn y Curtis Crenshaw, in their book en su libro Dispensationalism Today, Yesterday, and Tomorrow, Dispensacionalismo hoy, ayer y mañana, distinguish classical dispensationalism and neo-dispensationalism. distinguen el dispensacionalismo clásico del neodispensacionalismo. Mark Sarver distinguishes 4 types of dispensationalism. Mark Sarver distingue 4 tipos de dispensacionalismo. Billingerite hyper-dispensationalism, Bullinger, que es un hiperdispensacionalismo, hardline or classical dispensationalism, línea fuerte o dispensacionalismo clásico, neo-dispensationalism, neodispensacionalismo, and those whom Sarver calls the one people of God y dispensationalism. aquellos que Sarver llama un pueblo de Dios dispensacionalistas. The anthology entitled Continuity and Discontinuity Esa antología llamada Continuidad y Discontinuidad, Perspectives on the Relationship Between the Old and New Testament perspectiva sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, displays an amazing variety of opinion describe una vasta variedad de opinión or fluidity o fluidez
within modern dispensationalism. con el dispensacionalismo moderno. And so we can chart that this way. Así que lo podemos poner en este cuadro de esta forma. This chart has to do with the amillennial assault on dispensationalism Aquí vemos el asalto amilenial hacia el dispensacionalismo y sus efectos. and its effects. Amillennialism has assaulted dispensationalism, El amilenialismo ha asaltado el dispensacionalismo and this has resulted in a number of splintering factions in y dispensationalism. esto ha resultado en varias divisiones en las cuales se ha separado el dispensacionalismo. And I have divided them into 5 different splinters or factions. Yo las he dividido en 5 diferentes facetas. The old hyper-dispensationalism, Los hiperdispensacionalistas, which argued that some of the ordinances of the church were really for another dispensation. que argumentan otherness. Yes, the Bullinger-ites didn't believe in baptism. Por ejemplo, estos hiperdispensacionalistas no creen en el bautismo. Classic or Schofield El dispensationalism, dispensacionalismo clásico de Schofield, neo-dispensationalism, el neodispensacionalismo, this is the dispensationalism of the New Schofield Reference Bible. esto es el dispensacionalismo de la nueva Biblia de referencia Schofield. And it's here that men like John MacArthur probably belong. Y aquí sería donde hombres como John MacArthur estarían. There's progressive dispensationalism Hay un dispensacionalismo progresivo and one people of God y dispensationalism. un pueblo de Dios dispensacionalismo. Although this is like a contradiction in terms, Aunque este es como una contradicción de términos, but it shows the extremes to which some have gone to try to accommodate themselves to the perspectives that they've been attacked. pero solamente muestra el intento que han hecho ellos de acomodarse ante los ataques que se ha recibido. James Orr, in his book, The Progress of Dogma, James Orr, en su libro El progreso del dogma, argues that the history of the church él argumenta que la historia de la Iglesia displays in its doctrinal development muestra en su desarrollo doctrinal a logical order. un orden lógico. The church refines its doctrinal understanding La Iglesia refina su entendimiento doctrinal in progressive steps. en pasos progresivos. Now, it seems clear that the time has come in the modern church Ciertamente se ve que el tiempo ha llegado en que la Iglesia moderna for the epical refinement of the church's eschatology. se ha refinado hasta una época de refinamiento en cuanto a la escatología de la Iglesia. The Augustinian amillennialism of the early reformers El amilenialismo agustiniano de los reformadores tempranos is first developed in a postmillennial direction. primeramente se desarrolló en una dirección postmilenial. Then this is opposed by a revived premillennialism. Entonces esto es opuesto al premilenialismo que se ha revivido. Then this revived premillennialism is itself stretched to an extreme in dispensationalism. Y este premilenialismo ha revivido y se ha llevado al extremo del dispensacionalismo. And finally, there is the resurgence of a wiser Y amillennialism. finalmente está el resurgimiento de un amilenialismo más sabio. There's the kind of thesis, antithesis, synthesis development Y esta es la clase de tesis, antítesis y síntesis que se desarrolló, which marked earlier doctrinal development. la cual marcó ese desarrollo doctrinal temprano. There are many important lessons to learn from this Hay history. muchas lecciones importantes que aprender de esta historia. One is the danger of imbalanced reaction to the errors of others, La primera es la reacción desbalanceada ante los errores de otros, which cause we ourselves to lose important truth. lo cual hace que nosotros perdamos muchas verdades importantes. And we must also appreciate the light God has been pleased to shine out of His Word Y tenemos que apreciar también la luz que ha dado Dios a este mundo in recent centuries on this subject. en años recientes, en siglos recientes sobre este asunto. And this whole history Y toda esta historia should encourage us to give ourselves to our present study debe animarnos a que nos entreguemos a nuestro presente estudio with enthusiasm and confidence. con entusiasmo y confianza. So be enthusiastic about studying eschatology. Así que siéntete entusiasmado al estudiar la escatología. All right, that concludes this lecture. Do you have questions? Ahora, eso concluye esta lección. ¿Tienen alguna pregunta? Please don't be afraid to ask them. Les pido que por favor no tengan miedo de hacer cualquiera sea su pregunta de este panorama histórico que hemos visto. Yes, sir.
Quisiera que explicara un poquito el dispensacionalismo de John MacArthur. Quisiera conocer. He wants to know a little bit for what was the John MacArthur is held with. John MacArthur has departed from classical dispensationalism. John MacArthur se apartó del dispensacionalismo clásico. Primarily, this has to do with his interpretation of the Sermon on the Mount. Primeramente por la interpretación que los dispensacionalistas tienen del Sermón del Monte. I understand that MacArthur was influenced by reading Martin Lloyd-Jones's treatment of the Sermon on the Mount. Yo sé que MacArthur fue grandemente influenciado al leer lo que Martin Lloyd-Jones escribió sobre el Sermón del Monte. And decided on that basis Y decidió bajo lo que leyó de Martin Lloyd-Jones that the Sermon on the Mount was actually for Christians. que el Sermón del Monte era de hecho para los cristianos. Well, why is that such a surprising conclusion? Porque esa es una conclusión sorprendente. Because the classic Schofield interpretation Porque la interpretación clásica de Scofield taught that the Sermon on the Mount was impossible to keep or to enseñaba observe in the present que el age, Sermón del Monte era imposible de guardar en la época presente and was really for the millennium. y era en realidad para el milenio. And so MacArthur rejected that. Así que MacArthur rechazó eso, The Schofield Reference Bible is also characterized porque la Biblia de referencia Scofield también se caracteriza by the advocacy of the easy believism para abogar al creer con facilidad and the carnal Christian theory. y a la teoría del cristiano carnal. And of course, MacArthur took that great stand Así que claro, MacArthur vio todo eso in his book, The Gospel According to Jesus, y por eso escribió este libro llamado El Evangelio según Jesucristo, against the terrible error of easy believism. en contra del error de la creencia fácil. So in these ways, MacArthur departed from the classic dispensation. Así que en estas maneras MacArthur se apartó del dispensacionalismo clásico. In my interaction with John MacArthur Ahora, mi interacción con John MacArthur and members of the Master Seminary, y con los miembros de The Master Seminary, it seems clear to me se ve claro, es claro para mí, that they would rather be identified as premillennialists que ellos más rápido serían identificados como premilenialistas, that are very interested in the future of Israel que están interesados en el futuro de Israel and don't want to emphasize that they're dispensationalists. y no quieren que se enfatice ese dispensacionalismo. But it's very clear Pero se hace claro también, when you study both MacArthur cuando estudias a MacArthur and the other men associated with him, y el otro hombre asociado con él, that they do hold the Church Israel que distinction, ellos sí mantienen la distinción entre Israel y la Iglesia, adopt a very literal interpretation of Old Testament adoptan prophecy, una manera bien literal de ver la profecía en el Antiguo Testamento and are pre-tribulational. y son pretribulacionales. Even though that's not what they want to emphasize or present, Aunque eso no es lo que ellos quieren enfatizar o presentar, but would rather just call themselves premillennialists. y que en vez de eso se han querido llamar a sí mismos solo como premilenialistas. But when you read them, it's clear that they believe in the Church Israel distinction. Pero es claro cuando los lees que ellos creen en la distinción entre Israel y la Iglesia, A very literal interpretation of Old Testament una prophecy interpretación bien literal de la profecía del Antiguo Testamento and pre-tribulationism. y un pretribulacionismo. Let me just cite a couple of people. Déjame citar a un par de personas. Michael Block, Michael Black, his last name is spelled B-L-A-C-H. su apellido es B-L-A-C-H. Yeah, in his blog, he has articles. He's identified with a Master Seminary Y en su blog él tiene unos artículos, él se identifica con el Master Seminary, that defends the Church Israel distinction. en el cual defiende la distinción entre Israel y la Iglesia. And Barry Horner, Is the name? that's Barry Sí. Horner, Y Barry Horner, in his book Future Israel, en su libro El futuro Israel, it defends an emphatically literal interpretation of Old Testament prophecy. defiende la interpretación literal de la profecía del Antiguo Testamento, Which, if taken seriously, el cual se la han tomado en serio, would lead to the resurrection of the Old Testament temple and ceremonial law in the millennium. y han tomado entonces que se va a reconstruir el templo y la cuestión de las ofrendas en el milenio. And he's also identified with MacArthur's School of Thought. Y estos también se identifican con la escuela de pensamiento de MacArthur.
¿Cuál es la interpretación que le damos a milenialistas en cuanto a las señales, como por ejemplo el anticristo? What are the interpretations from the millennialists, for example, like the Antichrist and some of the things? Are we going to see that later? Yes, but I can respond to that Okay, now. sure. I'm not sure that all amillennialists would agree with this, No estoy seguro de que todos los amilenialistas vayan a estar de acuerdo con lo que voy a decir, but many amillennialists pero muchos amilenialistas hold, as I do, to a personal antichrist, sostienen, como yo también lo sostengo, un anticristo personal to a specific and concentrated time of tribulation en dos periodos concentrados de tribulación at the end of the age. al final de la era. What was the other question? The Antichrist, something else? ¿Era el anticristo y algo más o solo del anticristo? So, like the other signs, but I don't know what he's talking about. Maybe he's talking about Matthew 24 or something. Well, amillennialists adopt several different interpretations of Matthew 24. Bueno, los amilenialistas, por ejemplo, han tomado diferentes interpretaciones de Mateo 24. And though the lectures I'm giving you this week don't include a thorough treatment of Matthew 24, Y aunque las lecciones que les voy a dar esta semana no tienen un tratado especial sobre Mateo 24, I'm inclined to add into this week's lecture estoy inclinado a añadir a las lecciones de esta semana my own understanding of Matthew 24, el entendimiento que tengo de Mateo 24, which is neither preterist or futurist. el cual no es ni preterista ni futurista. And so you think I should do that? ¿Ustedes creen que debería hacer eso? Please. See? Que los amilenialistas tempranos de Agustín The early amillennialism, like the Augustine one, like from Calvin and Luther, o sea, ¿tienen alguna diferencia con los amilenialistas? they have minor differences with amillennialists from today. Yes. There's been development, and as I was trying to say, Y sí, se ha desarrollado y el pensamiento, y como trataba de decirles, I think it's important to say two things. creo que es importante decir dos cosas. It's important to avoid an allegorizing interpretation of the Old Testament. Es importante evitar tener una interpretación alegórica del Antiguo Testamento. In fact, I would tell you straightforwardly, ¿Se trae? I would say Y straightforwardly, yo te diría directamente, de frente, I do not believe in spiritualizing. que yo no creo en el espiritualizar las Escrituras. And also, I think it's very important Y creo también que es muy importante to give a satisfying interpretation of many Old Testament prophecies. Sorry, I didn't listen To give it's very important to give an interpretation of Old Testament Es importante prophecies dar una importante interpretación. Es importante dar la interpretación correcta a las profecías del Antiguo Testamento, that sees them fulfilled in the doctrine of a redeemed earth, en las cuales se cumplen en la doctrina de la tierra redimida and not simply in the church today y no simplemente en la iglesia hoy or in a glorious heaven someplace else. o en una glorioso cielo en otro lugar. So yes, I think there are distinctions. Y esas son algunas de las distinciones. Sí, señor. Entonces, podría ampliar un poco eso de los fundamentalistas que son literales y premilenialistas y los liberales que son postmilenialistas y alegóricos. Well, he wanted like a further explanation when you talk about fundamentalists being literalists and premillennial, Yeah. and some liberals being, ¿qué eran los liberales? Postmillennialism in the liberal church and all that. Yeah. The essence of liberalism La esencia del liberalismo is to try to accommodate itself es tratar de acomodarse a sí mismo to modern thought. al pensamiento moderno. Postmillennialism El postmilenialismo had an element in it tiene un elemento en él that was, at least superficially speaking, que el cual era, superficialmente hablando, closer to the kind of anti-supernaturalism of modern thought. cercano al pensamiento antisobrenatural del pensamiento moderno. Because postmillennialism said Porque el postmilenialista diría that the millennium would come que el milenio vendría as a gradual process en un proceso gradual or development o un desarrollo
or you might even say evolution, o también podrías decir como una evolución through spiritual means. por medios espirituales. To liberal Christianity, Para el cristiano liberal, this was a kind of a system esta era una clase de sistema that it was more able to accommodate to modern thought. el cual se podía acomodar al pensamiento moderno. And so liberal Christianity, Entonces, el cristianismo liberal, in many cases, en muchos casos, was more inclined to postmillennialism estaba más inclinado al postmilenialismo because of its emphasis on process por el énfasis que tenía en un proceso and development, y en desarrollo, and the way that this could be looked at as a kind of evolution. y la manera como esto podía ser visto como una especie de evolución. And so this was the way that there was a kind of affinity between the old postmillennialism and liberal Christianity. Y así hubo esta afinidad entre el postmilenialismo antiguo y el pensamiento liberal que se estaba desarrollando. Now, I think the other question was, have I answered your Creo que te he question? respondido más o menos la pregunta. And is there another part to your question? No, I think that's it, because he was talking about how was the liberal and the fundamentalist different, and how you can talk a little bit about fundamentalists. I think. Yeah. Fundamentalism and its rejection of liberal thought El fundamentalismo y su rechazo al pensamiento liberal was therefore inclined to react against postmillennialism estaban inclinados a reaccionar en contra del postmilenialismo, because, at least superficially porque ellos de manera superficial and even really, y realmente liberal Christianity was more inclined to el postmillennialism. cristianismo liberal estaba más inclinado al postmilenialismo. So they wanted to reject that. Entonces ellos querían rechazar eso. ¿Cómo sostener la idea de que debe venir un anticristo y sin embargo decir que Cristo puede venir en este mismo momento? How can you hold the idea that an antichrist could came, but say that Christ came immediately? I don't. Bueno, yo no lo veo así. I don't believe that Christ will come at any moment. Yo no creo que Cristo va a venir en cualquier momento. And I don't believe that that's the necessary way of defining imminence. Y yo no creo que esa es la manera necesaria de describir la palabra inminente. It's like this. Es como esto. I think the Bible teaches the imminent return of Christ. Creo que la Biblia enseña el retorno inminente de Cristo. But you understand the word imminent isn't used of Christ's return in the Bible. Say that again? The word imminent Pero la palabra inminente is not used of Christ's return in the Bible. is not used. It's not used of Christ's return in the Bible. No se usa para el retorno de Cristo en la Biblia. Imminent is a word we use Inminente es una palabra que nosotros usamos to describe what the Bible teaches. para describir lo que la Biblia enseña. And so the great question is, Así que la gran pregunta es, how should we define imminence? ¿cómo deberíamos definir inminente? I define imminence Yo defino inminente as nearness como cercano. or impendingness, Impendingness, I don't know what's that. something that is going to happen, is about to happen. Como algo también que está a punto de ocurrir. But I don't believe that it's necessary to define imminence Pero yo no creo que sea necesario definir inminente as any moment. como cualquier momento. Let me give you an illustration. Déjame darte una ilustración. On Friday, El viernes I will be looking forward to my imminent return yo estaré buscando por mi regreso inminente to the United States a los Estados Unidos and my wife and family. y a mi esposa y mi familia. But that doesn't mean that, and by Friday, my return to the United States will have drawn near. Y eso, sorry, say that again. It will have drawn near. Eso no significa que me vaya a acercar al... But just because it's drawn near on Friday, Solamente porque se está acercando al viernes and you could say that my return to the United States is imminent, y que tú puedas decir que mi regreso a Estados Unidos es inminente, does not mean that my return to the United States could happen at any moment. no significa que mi regreso a Estados Unidos pueda ocurrir en cualquier momento. I know that my return to the United States is going to happen at a certain moment Yo sé que mi retorno a Estados Unidos ocurrirá en algún momento, on Saturday morning, en el sábado en la mañana, if American Airlines is on schedule. si la aerolínea está en la agenda correcta. But so I will feel
that my return to the United States is imminent, Pero yo sentiré que mi retorno a los Estados Unidos es inminente, even though I know that it will not happen at any moment. aunque yo sepa que no va a ocurrir en cualquier momento. So the great question is, Así que la gran pregunta es, how do we define the term imminence? ¿cómo definimos ese término inminente? Is it nearness, ¿Es cercanía or is it any momentness? o es en cualquier momento? This is a question for the Bible to decide. Esto es una pregunta que la Biblia es la que debe responderla. And I will argue that according to the Bible, Y yo te voy a mostrar cómo, de acuerdo a la Biblia, we may not define imminence as any moment. no debemos definir inminente como algo de cualquier momento. Sir. La base bíblica para el rapto secreto es el pasaje que dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. So the biblical basis, the dispensational use for the secret rapture, is the one who says that Christ is going to come as a thief at night. You're asking what the biblical basis is for the idea of pre-tribulational rapture according to dispensationalism? La base bíblica, está preguntando por la base bíblica que utilizan los dispensacionalistas para un rapto secreto pretribulacional. Well, I'm going to get into that Yo voy a lidiar con eso in a future lecture, en una lección más adelante, but let me say straightforwardly to you now pero déjame decirte así directamente that the major arguments for pre-tribulationism que la mayoría de los argumentos para el pretribulacionismo are not biblical no son bíblicos nor exegetical. ni exegéticos, They are theological and theoretical. son teológicos y teóricos. They're like this. Es como esto: Christ's coming is imminent. el retorno de Cristo es inminente, That is to say, at any moment. es decir, en cualquier momento. If Christ's coming is at any moment, Si el retorno de Cristo es en cualquier momento, then nothing can intervene. entonces nada puede intervenir, No prophesied event can intervene ningún between evento profético puede intervenir entre us and Christ's coming. de nosotros y el retorno de Cristo. The tribulation is such a prophesied event, La tribulación es un evento profético. and therefore Christ must come before the Por tribulation. lo tanto, Cristo debe venir antes de la tribulación. But it's clear that that's not an exegetical Pero argument. está claro que ese no es un argumento It's exegético, not strictly a biblical ni argument. siquiera es un argumento bíblico, It's a theological es un argument. argumento teológico, It's a theoretical and logical es un argument. asunto lógico y algo teórico. But I'll get into that in more detail. Pero ya veremos eso de manera más detallada. Las profecías de Daniel están cumplidas en su totalidad. Entonces, Are the prophecies in the book of Daniel fulfilled already? The Reformed theology, En la teología reformada, covenant theology, la teología del pacto is really divided on that issue. está realmente dividida en ese asunto. Some have said that the kingdom prophesied in the book of Daniel Algunos dirán que la profecía del reino en el libro de Daniel has come already in Christ's first advent. se ha cumplido en la primera venida de Cristo. Others say Otros dirían that it awaits the second advent of Christ. que eso se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Those who say that the kingdom prophesied in Daniel has already come, Algunos de los que argumentan que el reino de Cristo que se habla en Daniel fue en la primera venida tend to be postmillennialists. tienden a ser postmilenialistas, Those who say that it's going to come with Christ's second advent y algunos que argumentan que va a ser en la segunda venida de Cristo tend to be premillennialists. tienden a ser premilenialistas. My own position is Mi propia posición es that actually it's both. que de hecho ambos tienen razón. According to Christ himself, De acuerdo a Cristo mismo, in Matthew 13, en Mateo 13, the genius of Christ's teaching is this, y la genialidad de la enseñanza de Cristo es esto, that the great kingdom prophesied to come in the Old Testament que el gran reino que ha sido profetizado en el Antiguo Testamento comes in two stages. viene en dos etapas. First through Christ's first advent, A través de la primera venida de Cristo and then through his second advent. y luego a través de su segunda venida. If you take that principle Si tú tomas ese principio and apply it to the book of Daniel, y lo aplicas al libro de Daniel, it leads to this conclusion, te lleva a esta conclusión, that we must impose a grid of the already and not yet on the book of Daniel. que debemos imponerle el ahora pero todavía no al libro de Daniel. And so I would argue Yo argumentaría
that, like many other Old Testament prophecies, que como otras profecías del Antiguo Testamento, the prophecies of Daniel are both already fulfilled las profecías de Daniel ya se han cumplido and not yet fulfilled, y todavía no se han in cumplido. line with Christ's interpretation En línea con la interpretación de Cristo in Matthew 13. en Mateo 13. Good question. Buena pregunta. Pues he escuchado varias veces, por ejemplo, ahorita con lo del catolicismo, que hay varios tipos de un anticristo. We heard already from the Catholic, when the controversy with the Roman Catholic Church, there is some various types of seeing the Antichrist. You say a personal Antichrist, a spiritual Antichrist. Esos tipos se podría llegar a considerar en un momento como el anticristo mismo, porque he escuchado esa postura. That can be considered as, some type of Antichrist. Who? Pero, Can the Pope be considered as a type of Antichrist? yeah, I think the question is that there's some kind of types of Antichrist, like the Antichrist himself, but in different ways to, I don't know. I believe that the Bible teaches Yo lo que creo es que la Biblia enseña that, 2 Thessalonians 2 says bueno, 2 Tesalonicenses 2 dice, that the mystery of iniquity already works. ¿se traen? The mystery of iniquity is already working. Que ya el ministerio de iniquidad está ya trabajando. And when the restraint is taken out of the way, Y cuando lo que lo restringe se ha quitado del camino, the result will be the appearance of a personal Antichrist. el resultado será la aparición de un anticristo personal. But since the mystery of iniquity is already working, Pero ya que el ministerio de iniquidad está ya trabajando, I think in a certain sense we can say creo que en cierto sentido podemos decir that there are many anticipations and precursors of the Antichrist que hay muchas anticipaciones y precursores del anticristo that are produced by the mystery of iniquity que son producidas por este ministerio de iniquidad throughout history. a través de la historia. And so we can say Así que podemos decir that though Napoleon que aunque Napoleón or Hitler o Hitler or Stalin o Stalin or others are not the Antichrist, y otros no son el anticristo, they may be an Antichrist. ellos podrían ser un anticristo, And in this sense, I could even say y en este sentido yo podría incluso decir that I think the Roman papacy, que creo que también el papado romano as a corruption of the church es una corrupción de la iglesia and a production of the mystery of iniquity, y es producido por este ministerio de iniquidad. I could even say that the popes have been a kind of anticipation of the Antichrist. Y que los papas también han sido como esos anticipados anticristos. But I believe that the Bible predicts a personal Pero creo que la Antichrist, Biblia predice un anticristo personal. and therefore I cannot see any of those individuals as the Antichrist, and I don't think that we should think of the Antichrist as an institution. Y creo que entonces eso no hace que todos esos que hemos nombrado sean el anticristo, porque creo que la Biblia habla de un anticristo personal, y no creo que debamos pensar del anticristo como una institución. ¿Sí? También tocando eso y sobre todo lo del milenio, podríamos también tomar la gran tribulación, como les explicaba ayer, o un periodo amplio o un periodo determinado. So, how do you take then the Great Tribulation? Has some determined period, or a larger period, or... I will argue in our lectures later, Yo les voy a mostrar en las lecciones más adelante, so I will not prolong my statement right now, así que no voy a decir algo muy largo ahora, that there is a specific period of time que creo que hay un periodo específico de tiempo, just before the return of Christ, justo antes del retorno de Cristo, of concentrated tribulation donde se concentra una tribulación for the church. para la iglesia. And so, yes, I believe in a specific period of time Sí creo entonces en un periodo específico de tiempo as a great tribulation, como una gran tribulación, but I don't know how long it will be. pero yo no sé eso cuánto va a durar, And I don't identify it with the 70th week of Daniel. y yo no lo identifico con la semana 70 de Daniel. All right, let's take a 10-minute break, solamente 10 minutos, and we'll come back.